Buenos días, hermanos y hermanas, una vez más en esta mañana. Les saludamos en el amor del Señor, ya que este es un día primero de la semana donde usualmente nos congregamos para adorar al Señor, pero ya que por estas circunstancias no hemos podido estarlo haciendo, pero gracias al Señor que nos ha permitido poder hacerlo por medio de estos medios. Y en esta mañana, una vez más, nuestro hermano Freddy estará aquí para hablarnos de la palabra de Dios, y su tema en esta mañana será el juicio divino y el amor eterno. Pero antes de todo vamos a orar, pedir la dirección del Señor, y a continuación cantaremos un himno que es el 288 de nuestros himnarios. Pero vamos a pedir entonces la dirección de nuestro Dios en esta mañana. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta mañana, una vez más llegamos hasta tu trono de gracia agradeciéndote por nuestro Señor Jesucristo, por el amor hacia cada uno de nosotros. Te agradecemos por esa obra perfecta en la cruz del Calvario, que un día Él dio su vida por cada uno de nosotros, ya que tu palabra nos enseña que la condición de nosotros era totalmente separados de ti, alejados de ti, sin Dios en este mundo. Pero te damos gracias que ahora somos tus hijos y podemos adorarte, podemos alabarte, porque solo tú eres merecedor de toda alabanza. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites, y en esta mañana queremos agradecerte entonces por tu palabra, porque se leerá una vez más y podremos todos juntos adorar y glorificar tu bendito nombre. En esta mañana te damos gracias y te lo pedimos tan solamente en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Ahora cantaremos el número 288. Si tiene su himnario en la casa, nos puede acompañar para cantar este himno. Ved a Cristo ser de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos deben darle honor. Coronadle, 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 Rey de Reyes. Salvador. Pecadores se burlaron, despreciando al Salvador, mas los santos redimidos hoy proclamanle Señor. Coronadle, 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 Rey de Reyes. Homenaje tributadle, tributad al Salvador. Exaltadle, exaltadle, ricos triunfos trae Jesús. En los cielos entronado, en la refulgente luz. Coronadle, 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 Rey de Reyes. Homenaje tributadle, tributad
Salvador. Amados hermanos y hermanas, muy buenos días a todos, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Es para nosotros un gozo, una alegría y una bendición, también un privilegio de parte de Dios de estar con ustedes, entrar a sus hogares con la palabra bendita de Dios, la cual esperamos que sea de ayuda y de bendición. Vamos a abrir las Escrituras, vamos a leer en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algo en esta mañana acerca de el juicio divino y también el amor eterno de nuestro Dios. Es un día primero de la semana en el cual el pueblo de Dios se reúne alrededor de su persona para adorarle, para cantarle, para darle gracias. En estos días, a causa de la situación que estamos viviendo, no nos es posible reunirnos como lo solemos hacer, pero sí en nuestros hogares podemos reunirnos como familia y también como hijos de Dios para meditar en su palabra y meditar en su persona. Así es de que con la ayuda del Señor vamos a leer en Éxodo, capítulo 27. Ahí vamos a tener nuestra primera lectura. Éxodo 27, vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Éxodo, el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 27 y los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho, o su anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Ahora vamos a pasar al capítulo 30, versículos 1 al 3 primeramente, capítulo 30, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. 30 es el capítulo. Seguimos en Éxodo, versículo 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, o sea, su largo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Versículo 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Versículo 10. Y sobre sus cuernos hará
a Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Vamos a pasar al Nuevo Testamento ahora, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 10. La carta a los Hebreos, ahora en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 10. Dice así el escritor aquí en Hebreos 13 y verso 10, hablando acerca del Señor Jesucristo: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y vamos a pasar a Apocalipsis, capítulo 8 y verso 3. Apocalipsis, capítulo 8. La revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan. Una escena que se ve o que Juan ve en esta revelación. Y vamos a leer versículo 3, que es el punto que nos corresponde por nuestro tema. Apocalipsis 8 y verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta mañana. Hemos leído de dos altares en el Antiguo Testamento: el altar de bronce y el altar del incienso. El primero era de bronce, el segundo era de oro. El bronce nos habla del juicio y el oro nos habla de la deidad de Cristo. Él es Dios, pero también de su amor. En el Nuevo Testamento hemos leído de dos altares también. Uno que pertenece al día de hoy, un altar nuevo, un altar distinto. Este altar es Cristo. Y en Apocalipsis leímos de otro altar, un altar en el cielo, el altar de oro, hablando de Cristo, hablando de su amor. Aquí podemos ver entonces, resumiendo, dos tipos de altares. Uno es el altar de bronce, que nos habla del juicio de Dios, el juicio divino cayendo sobre el holocausto, sobre el animal que se ponía sobre el altar de bronce, el cual era quemado como una ofrenda para Dios por el pecado del que ofrendaba en esa ocasión. Y eso nos habla de la cruz. El altar de bronce nos habla de la cruz. Era construido de madera de acacia, una madera incorruptible del desierto, que nos habla o es un tipo de la humanidad perfecta del Señor Jesucristo, incorruptible, pero también sin pecado. Pero también este altar o esta madera fue cubierta de bronce, que nos habla del juicio. El juicio de Dios, el juicio divino que cayó de arriba hacia su Hijo, el Señor Jesucristo, cuando Él estaba clavado en la cruz del Calvario. Dios juzgó ahí en su ser, en su persona, mi pecado y su pecado, nuestros pecados. Pero vemos el otro altar, el altar del incienso. Dios dijo a Moisés a construir este altar para ponerlo cerca de el arca del testimonio, del pacto,
El arca que nos habla de Cristo también fue construido de madera de acacia también, que nos habla de la humanidad de Cristo, pero fue cubierto por oro, que nos habla de su deidad. Él es Dios, como meditábamos la semana pasada. Él es el gran yo soy, el eterno Dios sin principio y sin fin, que sus salidas son desde los días de la eternidad. Él es el hombre perfecto, el Hijo eterno de Dios, el Hijo amado de Dios, entregado por nuestros pecados. La madera entonces nos habla de su humanidad, pero el oro nos habla de su deidad. Él es el Dios eterno. Pero también nos habla de su amor. Y ese altar fue colocado dentro del velo. Había que pasar el velo y fue puesto ahí adentro. Ese altar nos habla de Cristo, pero también nos habla de la adoración. Al lado del arca, ahí estaba el altar del incienso, donde Aarón entraba y ofrecía incienso, que nos habla de adoración, adoración a Dios. Entonces vemos dos cosas y vemos dos contrastes muy grandes. En primer lugar, un altar estaba afuera y el otro estaba adentro. El del sacrificio estaba afuera, el de adoración estaba adentro. Uno tenía la sangre y el animal muerto por el pecado. El otro tenía el perfume aromático que sube hacia Dios. El de afuera nos habla de muerte, de sacrificio, de entrega voluntaria a causa del pecado. El animalito que era puesto allí en ese altar, indefenso, inocente, no podía reprochar hacia aquel que lo llevaba para matarlo y quemarlo sobre el altar. Una figura de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, fue apresado ahí en el monte de Getsemaní. Ahí estaba él orando con sus discípulos, cuando llega la turba y le apresan y lo atan de sus manos y lo llevan para ser juzgado. Isaías escribe diciendo que como cordero fue llevado al matadero. No puso resistencia, inocente, sin mancha y sin pecado. Pero además también dice que enmudeció y no abrió su boca. No profirió juicio, ni renegó, sino que obediente a su Padre Dios, caminó para ser juzgado y también caminó hacia el Gólgota, al monte de la calavera, donde fue clavado de sus manos y de sus pies. Ahí entonces, nuestro bendito y amado Señor entregó su vida. Un lugar de muerte, pero dentro del tabernáculo, adentro del velo, hay otro altar de vida. Habiendo pasado por la muerte, hemos resucitado con Cristo y ahora estamos adentro en el lugar santísimo, delante de Dios, delante de su presencia, para adorarle, porque ahora tenemos vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida, el altar de muerte y el altar de vida de la adoración. Uno de juicio, ahí en ese altar de bronce que nos habla del juicio, Dios juzgó el pecado con todo rigor, con toda la fuerza, con toda la severidad
Y allá en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo recibió sobre su ser, en su ser, el juicio de un Dios justo que condenó, que sentenció el pecado con todo su rigor, porque toda su ira cayó sobre él. Y así como en el altar de bronce era puesto el animal para el sacrificio, ardía el fuego debajo de él que consumía el sacrificio, quemaba ese sacrificio y subía el humo hacia arriba, entregado a Dios. De igual manera el Señor Jesucristo en la cruz recibió el fuego de la ira. En el Salmo 22 dice que sus huesos ardían por dentro. Su lengua se pegó a su paladar, como un tiesto se secó mi vigor, dijo él. El calor de la ira de Dios cayendo sobre él en la cruz, llevando el castigo y el juicio. Y Dios con toda severidad, con toda justicia, dejó caer todo el peso de la justicia divina sobre un solo ser, el Señor Jesucristo. El juicio. Pero el otro altar, dentro del tabernáculo, es el altar de la paz, donde podemos llegar con toda confianza, con toda humildad y reverencia delante de Él. El apóstol Pablo escribió a los Efesios diciendo que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en otro capítulo dice también que justificados por medio del Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios en paz, con paz en nuestros corazones. En primer lugar, la paz fue hecha, dice Colosenses, capítulo 1 y verso 20, la paz fue hecha mediante la sangre de su cruz. Había la necesidad de la muerte de un ser inocente, como un mediador entre Dios y los hombres. Alguien que pudiera reconciliar al hombre que estaba alejado de Dios, lejos de Dios. Y vino nuestro Señor Jesucristo desde lo alto de los cielos, de su gloria, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Y por medio de su sangre nos reconcilió y ahora gozamos de la paz de Dios en nuestros corazones. El altar afuera nos habla de la reconciliación. El altar de adentro nos habla de la comunión. El altar de afuera nos habla de la soledad que Cristo pasó sobre la cruz. En el Salmo 22 comienza ese salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Cristo clamaba sobre la cruz. Ese altar de bronce, que es del juicio, nos habla de la soledad. A solas. No había nadie para ayudar, para darle consuelo, para darle palabras de aliento, para darle fuerza. Y clama a su Padre: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No hubo respuesta, no se oyó respuesta. Él murió allí a solas en la cruz. Pero el otro altar nos habla de la compañía. Este versículo en español
y en inglés dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La soledad de la cruz para él, pero para nosotros dentro de el tabernáculo, por así decirlo, tenemos la compañía gloriosa de su persona en medio de nosotros. En el altar de afuera tenemos el fuego ardiendo para consumir la víctima, el sacrificio que estaba puesto allí para pagar el pecado del culpable. Pero adentro tenemos el incienso. Aarón entraba y quemaba el incienso, y adentro de el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se podía sentir, se podía oler el incienso. Era de una composición especial que Dios dijo a Moisés: juntar diferentes ingredientes para preparar este incienso. Y Dios dijo: sobre este altar, el altar de oro, el altar del incienso, no se hará sacrificio, no se hará sacrificio, no se derramará sangre, ni libación, no se hará expiación por el pecado, porque era un altar especial, apartado para la adoración. Y leímos en el Nuevo Testamento, allá en Hebreos capítulo 13 y versículo 10, tenemos un altar el día de hoy, tenemos un altar. El altar nos habla de Cristo, nos habla de su sacrificio, de su persona, nos habla de la adoración, porque Él es el único digno de recibir adoración. En el día de hoy tenemos un altar, y nuestro altar es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, en esta mañana juntémonos alrededor de ese altar para postrar nuestros corazones, nuestras almas, nuestros cuerpos si es posible, postrarnos delante de Él, ante el altar de oro, ante su persona, ante su presencia, y traigamos de lo profundo de nuestros corazones ese incienso aromático que da loor, alabanza y adoración a nuestro Dios. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ellos no pudieron aprovecharse de esa bendición, de ser partícipes de ese altar de oro. Ellos estaban fuera. Solamente Aarón podía entrar una vez al año. Los demás tenían que permanecer afuera y esperar que Aarón saliera de dentro del tabernáculo. Había ahí la cortina, había el velo que no dejaba pasar hacia adentro. El velo impedía la entrada a toda persona. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año y con una sangre que traía de afuera del altar del holocausto, podía entrar y podía pasar el velo adentro, solamente con sangre y una vez al año. Pero la Escritura nos dice, allá en el Evangelio de Mateo, nos enseña ahí Mateo, que cuando el Señor Jesucristo clamó consumado es, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo, y ahora desde la puerta de afuera se podía ver hasta adentro.
Lo que impedía entrar en el Antiguo Testamento para adorar a Dios y presentarse personalmente delante de Él, había sido roto, había sido quitado. El velo fue roto, el velo del templo, y ahora estaba el acceso libre, el paso estaba libre. Ahora cualquiera puede entrar, si primeramente pasa por el altar de bronce, el altar del sacrificio. En otras palabras, si primeramente pasa por la cruz del Calvario, al pie de la cruz, mirando hacia aquel que murió por mí, por usted, por mis pecados, por sus pecados, por nuestros pecados, mirándole por la fe, confiando en su obra redentora, en su sacrificio único y perfecto, y su sangre que nos limpia del pecado. Pasando por la cruz, podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, con nuestra adoración y nuestra gratitud. Ahora la entrada está libre, cualquiera puede entrar, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, será salvo y tendrá una comunión perfecta con Dios. Y podrá entrar hasta el lugar santísimo por medio de la fe y por medio del Señor Jesucristo y adorar al único Dios, al verdadero, al eterno, el que vive por los siglos de los siglos. Tenemos un altar. Aprovechemos esta oportunidad que no podían aprovechar los santos del Antiguo Testamento. No podían entrar. Pero ahora nuestro altar está dispuesto, abierto el camino para llegar, como dice Hebreos capítulo 10 y verso 19, teniendo libertad para entrar por el camino nuevo y vivo que nos abrió. Esto es a través del velo de su carne. El velo, aquel velo, hablaba de su cuerpo, de su carne. Y el velo fue roto. Su costado fue abierto. Una lanza fue introducida en su costado. Y al instante que entró esa lanza en su costado, el apóstol Juan en su evangelio dice, fluyó sangre y agua. Y el que lo vio, el apóstol Juan, un testigo ocular, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Para terminar, Apocalipsis capítulo 8 y versículo 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hay un ángel ahí y está parado enfrente del altar. Allá en el cielo, aquí el apóstol Juan dice y revela y ve un altar. Es el altar de oro. Y él está frente al altar y se le da un incensario y se le da incienso. Y él comienza a quemar el incienso. Ahí está el incensario. Y dice que las oraciones de todos los santos son añadidas ahí al incienso. Y eso nos habla de la adoración. Pero además también somos unidos a Cristo.
Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza. Y en sí formamos en conjunto, unidos a Cristo. Qué cosa más preciosa. Qué visión más bella ve Juan. Y qué ilustración más bella que la palabra de Dios nos muestra. Nuestras oraciones. Nuestra adoración es añadida allá en el cielo al incienso y es ofrecida a Dios. Hermano, hermana, en esta mañana reunámonos alrededor de su persona para elevar, para presentar, para dar nuestras oraciones, que son unidas al incienso, son presentadas delante de Dios. Cualquier oración. Posiblemente en esta hora, hermano, hermana, está pasando por una situación muy difícil, muy triste, por una dificultad muy severa. Ore al Señor, ore a Dios, haga subir sus ruegos, eleve sus oraciones al Creador. Llegan delante de Él. Sus oraciones, nuestras oraciones, de cualquier índole, son agregadas al incienso y son presentadas delante de Dios. Como dice Efesios capítulo 5 y versículo 2, vamos a leer ese versículo al final. Efesios 5 y versículo 2 dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese incienso era una composición muy especial y nos ilustra, nos muestra o nos enseña en tipo la fragancia de Cristo para Dios. Cuando Él murió sobre la cruz, cuando se entregó voluntariamente y recibió de Dios el juicio divino por el pecado, Él en la cruz clamó: consumado es. Y Dios, el Padre, en el cielo y en su gloria, Dios pudo recibir la fragancia de ese olor agradable del sacrificio de Cristo a favor nuestro. En lugar nuestro se entregó por nosotros sin mancha a Dios. La fragancia de su vida, la fragancia de su santidad, de su pureza, pudo llegar delante del Padre. Y el corazón de Dios quedó satisfecho. Todas las demandas de Dios quedaron satisfechas y cumplidas. No hubo uno que no se cumpliese. Nuestro Señor Jesucristo se entregó voluntariamente por nuestros pecados en olor fragante a Dios. Y ahora podemos venir, podemos acercarnos delante de Él, primeramente pasando por el altar del sacrificio, por la cruz del Calvario, y luego entrando delante de su presencia, al altar de adoración, al altar de oro, de su deidad. Él es nuestro Dios, Él es Dios, y es el único digno de que todo ser humano se postre delante de Él y le adore, porque Él es nuestro Creador. En esta mañana invitamos a todos a juntarnos alrededor de su persona, alrededor de Él, para adorarle, para rendirle tributo de alabanza y también nuestra gratitud a Él por su amor
eterno con que nos amó, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su palabra, que tengan un feliz y bonito día primero de la semana y una semana extendida también de bendiciones. Oramos por ustedes, les invitamos para esta tarde a las 5 hora de Los Ángeles, California, para que nos sintonicen una vez más para continuar con nuestro estudio bíblico con el favor de Dios. Bendiciones a todos, buen día, que el Señor les bendiga ricamente.